Tras una polémica de varios días, aquí le hemos narrado esta crónica, la Cámara de Diputados aprobó en Fast Track la Ley de Seguridad Interior, aunque bueno, en Fast Track relativamente en los últimos días porque se viene discutiendo desde hace ya incluso varios años y la turnó ya el Ejecutivo Federal para que entre en vigor. Esta es la historia. El proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y la turnó al Ejecutivo Federal para que se ponga en vigor. Con esto nace el ordenamiento que regula las labores de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. La ley se avaló en Fast Track, con 262 votos en favor y 25 en contra. Diputados del PAN votaron en favor para que alcanzara el quórum de la sesión y la mayoría para su aprobación. Al inicio de la sesión, el Pleno aceptó que se le dispensaran los trámites a los cambios que mandó el Senado, así que no pasaron por la Comisión de Gobernación para su revisión. Morena presentó una moción suspensiva y la mayoría del PRI, Partido Verde, PANAL y una parte del PES no la aceptaron. La ley avala que el Poder Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior. La declaratoria debe precisar qué amenaza se va a combatir, por cuánto tiempo, los elementos que la combatirán y la zona para operar, entre otros puntos. La intervención del gobierno federal no podrá exceder un año, pero si persiste la amenaza a la seguridad interior, puede haber prórrogas. El presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas locales o en su defecto de gobernadores la intervención de la Federación. La procedencia de la intervención se pondrá a consideración del Consejo Nacional de Seguridad y de aceptarse se expedirá la declaratoria dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud. Se informará de la declaratoria a la CEGOP, a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ningún caso, las acciones de seguridad interior sustituirán las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirá a dichas autoridades de sus responsabilidades. Para Imagen, con información de Tania Rosas. Así la crónica de este hecho y para darnos más información sobre las reacciones, sobre todo por la aprobación de esta ley de seguridad en la Cámara de Diputados, nos enlazamos con nuestra compañera Tania Rosas, que ha cubierto pues todo este tema. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Auditorio, nos encontramos en la Cámara de Diputados donde por la mañana pues se aprobó esta Ley de Seguridad Interior, este ordenamiento que pretende regular las labores de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Este ordenamiento pues se votó en Fast Track debido a que esta misma mañana el Senado turnó a la Cámara de Diputados los cambios a la Ley de Seguridad Interior y aquí se le dispensaron todos los trámites. El Pleno pues bastó con una hora de discusión para que después se avalara con 262 votos en favor y 25 en contra. También te comento que pues también algunos panistas votaron en favor de esta ley que sobre todo ha sacado el PRI con sus aliados. Morena en esta Cámara de Diputados pues arremetió contra el PRI, sus aliados, incluso contra el gobierno federal, al advertir que pues han mandado al diablo a las instituciones. Ahora ellos son los que mandan al diablo a las instituciones de derechos humanos, que advirtieron que se debería de bloquear esta ley. Mientras tanto, el PRD y Movimiento Ciudadano acaban de anunciar que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. Esta lucha todavía sigue, entonces se va a dar en tribunales, en el máximo tribunal del país. Y por supuesto, el PRI y sus aliados afirmaron que esta ley no va a militarizar al país. Si te parece bien, escuchemos algo de lo que sucedió esta mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados. Se dicen respetuosos y presumen que ustedes siempre respetan las instituciones. Y esta vez son ustedes los que han mandado al diablo a los organismos internacionales y a las instituciones de derechos humanos de este país. Es una ley constitucional que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que además no va a militarizar el país. Ya basta de estar mintiendo. Estamos haciendo nuestro trabajo y esta ley de seguridad interior la necesita México. Yo quisiera preguntarle si es entonces mejor darle amnistía al crimen organizado que tener una ley con estas características, como lo declaró en su momento Andrés Manuel López Obrador, líder de su partido. Ustedes, el PAN,
El PRI, voy a pedirle tenemos nuevamente 10 años al de auditorio ser guerra tan amable y con decirse nosotros con respeto. en Morena ya empezamos a hablar de paz. Gaby, nos mantendremos al pendiente de pues lo que suceda en esta lucha en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo porque esta ley pues ya pasó al Ejecutivo Federal para que se entre en vigor luego de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Vaya asunto, una excelente crónica. Gracias, mi querida Tania, con las distintas posturas, con los distintos ángulos partidistas. Algunos expertos aseguran que con la aprobación de esta ley de seguridad del país se va a militarizar. Así incluso escuchábamos la discusión en la Cámara Baja. Para hablar